bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Festival de Creación PUC. Soy Mauricio Godoy, docente, investigador y cineasta, y estamos hoy en el conversatorio del documental Un general en el archivo, con su directora Pamela Lolli, realizado como tesis documental para la maestría en antropología visual. Pamela nace en 1990, comunicadora especializada en periodismo y antropóloga visual. Ha trabajado en medios de comunicación y edición de publicaciones. Actualmente labora en proyectos de comunicación ambiental. En nombre del archivo es su primer documental, creado a partir de su tesis para la maestría en antropología visual y ha sido parte de la selección oficial peruana del Festival Internacional Transcinema 2020. A continuación leo la sinopsis del documental y luego pasamos a conversar con Pamela. Sinopsis. Una periodista hace una búsqueda en el archivo del comercio y se encuentra con partes de una historia de la que no siempre se quiere hablar. El tránsito de este diario, uno de los más importantes del Perú, por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entre negativos y fotos, intenta rastrear a aquellas personas que trabajaron ahí y a los herederos de estas memorias. Pero, ¿cómo grabar a periodistas? ¿Qué tanto de cierto tiene lo escrito y lo dicho? Desde este presente está el descubrimiento de una historia política y social que lleva ya casi 50 años escribiéndose. Así recorremos entre anhelos y sueños que fracasaron en el camino y una batalla de la memoria que incluso hoy continúa librándose desde el periodismo y la historia político y social. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Bueno, conversaremos un poco sobre tu proyecto, tu paso por la maestría, cómo ha sido la realización de este documental, cómo has entrado al tema, que justo conversamos ahora antes de salir al aire. Parece que está bulliendo, ¿no? Es decir, en los últimos años o meses, no sé, es decir, se ha comenzado a producir más, a representar más este periodo histórico, y te contaba hace un momento que había estado ahora hace poco en la Feria del Libro y sentía que había una producción literaria, ¿no? Mayor. No sé tú, como para comenzar a hablar, ¿cómo ves esta situación actual que estamos viviendo? Sí, en realidad es bien interesante lo que está pasando con este periodo. Yo cuando comencé ya hace 4 años, creo, si no me falla el cálculo, con la investigación, todavía era un momento en el que se comenzaba así, habían algunos libros, algunos artículos que hablaban de Velasco, pero no con la fuerza que se le está dando ahora, ¿no? Incluso me acuerdo mucho de un artículo de Johamovich en Caretas que decía, ¿no? O sea, se construyó Velasco resentido, el ogro en los 80s, del que nadie quería hablar, del que nadie quería levantar, ¿no? Y ahora ya como que se marcaba una pauta para un recomienzo del Juan sin miedo de los 70, ¿no? Entonces, hay una figura tan conflictuada que en realidad, con todos los momentos políticos, sociales que hemos vivido en los últimos 30 años, era difícil también hacer ese acercamiento, ¿no? Ahora ya con hay una nueva conciencia, me parece, también de los investigadores, de la academia, de la parte también incluso lo cultural y lo artístico, que ya se está develando ese Velasco, ogro que se había construido, ¿no? Y esto da también un espacio a nuevas reinterpretaciones, no solo de Velasco como personaje, sino del gobierno en sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta todo este proceso a los procesos que estamos viviendo hoy? De acuerdo, de acuerdo. Hablemos un poco de tu paso por la maestría para después llegar al documental, ¿no? Y a la Uh tesis -huh. documental. Cuéntanos un poco cómo te animas a estudiar la maestría en antropología visual, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, la posibilidad de hacer un documental, que sea una propuesta diferente dentro de las otras maestrías? ¿Cómo, o era por otro lado, era un tema pendiente, que eso que a veces queremos estudiar en pregrado una carrera y acabamos entrando a otra? ¿Cómo entras a la maestría? Bueno, creo que ha sido más una casualidad, o sea, una buena casualidad, porque justo o sea, para contar algo personal, justo en el año que yo entro o que decido postular a la maestría, había salido de un trabajo, ¿no? Entonces, era ese momento en el que ya, ¿ahora qué hago, no? 20 y pico años y era como que, ¿y ahora qué hago con la vida? Y a mí en realidad siempre me había interesado la antropología, ¿no?
estos temas relacionados al estudio, al entendimiento del hombre, de la sociedad, etcétera. Y yo había visto que en la católica había antropología forense, ¿no? Entonces yo llego más o menos con esa curiosidad y luego ya revisando la información veo que existía antropología visual, lo cual también me pareció bastante llamativo, dado que yo durante años había trabajado con fotos, ¿no? En archivos fotográficos, en investigaciones visuales, básicamente. Entonces ya revisando un poco los contenidos del curso, ¿no? Lo que también podía aportar y lo que yo pensé en un primer momento, la entrada fácil que tenía hacia el tema de imagen, dije ya, entonces me voy con todo, ¿no? Porque ya había, de cierta forma, en mi trabajo, ya había hecho, hasta cierto punto, antropología visual, ¿no? O sea, esa entrada a partir de una foto, de una imagen, a la revelación de un tema. Pero claro, en ese momento me faltaban herramientas, ¿no? Tenía solamente la parte periodística. Y me mandé con todo, me interesó bastante y ya dije, acá, por acá va el tema, ¿no? ¿Y tú sabías que podías hacer una tesis documental en el momento que postulas? ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, estás hablando de que, claro, ya tenías, es decir, algunas herramientas, estás acostumbrada a trabajar con imágenes porque tienes formación como periodista, como fotógrafa, ¿no? Habías trabajado con archivo. ¿Qué es lo que significa esto de la posibilidad de hacer una tesis documental? ¿O cómo llegas a eso? Para mí es algo que yo hasta ahora me sigo preguntando cómo llegué a hacer eso, ¿no? Yo creo que sin necesidad de pasar planela, creo que sin las guías correctas o los guías correctos, no habría llegado a eso, ¿no? Y claro, en realidad yo comencé a tomar todo, no sé por qué, comencé a tomar todos los cursos completos, cada ciclo, lo cual fue una locura, por eso decía no sé por qué. Y uno de los primeros cursos que tomé fue el de documental, me parece que fue con Sofía, ¿no? Y a mí, o sea, como parte, desde mi carrera de comunicaciones, de periodismo, yo he hecho hasta cierta forma algunos productos audiovisuales, ¿no? No tenía ese acercamiento del documental, no, no tenía ni la más remota idea, ¿no? Y ya después llevando los cursos contigo, por eso decía sin necesidad de pasar planela, no los del documental 2 Culturas en Imágenes, que también fue otro curso que a mí me interesó bastante, me resultó bastante complicado llevar, pero me interesó bastante y hasta ahorita es uno de los cursos de los que hablo bastante. Y el de exploración documental también que dijiste tú con Teresa Rally, eso como que me descolocó del tema del texto, ¿no? Porque claro, o sea, teniendo un poquito más facilidad de hacer texto, yo pensaba, voy a hacer la tesis y voy a escribir sobre tal cosa, ¿no? De repente en estilo crónica, hice un poquito de eso ya en la tesis final, o en un estilo de reportaje largo, ¿no? Pero ya con todas esas herramientas, con todo eso, la sensibilidad también que se impulsa desde la maestría, la sensibilidad hacia la imagen, ya te das cuenta que en realidad hay todo un mundo por explorar y que es mucho más rico hacerlo desde fuera de esa zona de confort, ¿no? Entonces, eso también me llamó bastante la atención. Y yo creo que si no, que si no hubiera tenido tu apoyo tampoco no habría llegado a ningún lado, ¿no? O sea, recuerdo claramente, sabes que te dije, no, voy a hacer tesis escrita. Y me dije, ¿cómo vas a hacer tesis escrita si llevo todos los cursos de documental? Está mal. Tienes que hacer documental. Y dije, bueno, sí, ¿no? Entonces, por ahí también como que me di cuenta ya es momento de atreverme a cruzar esa línea que no había cruzado antes, ¿no? Y antes de entrar directamente a tu investigación, ¿no? Y a explorarlo un poco más, estabas hablando un poco de estos ejercicios y estos cursos, quizás nos podrías contar qué exploraste, es decir, qué probaste, qué te llamó la atención específicamente, la posibilidad de agarrar cámaras, la posibilidad de representar algo,
de encontrar otra forma de hablar de un tema? ¿Cómo fue esa exploración que dices? ¿No? O quizás también, ya que mencionabas el curso Culturas, y que yo creo que eso es importante, o algo que se plantea ahí es ver el documental también como un texto, ¿no? Es decir, como bibliografía, como algo que sobre lo que hay que investigar y leer, ¿no? Y saber. Claro, justo eso del texto fue algo que se me quedó bastante también, ¿no? Porque yo decía, claro, y ya después fue algo de lo que me di cuenta ya en la exploración, ¿no? ¿Qué cosa quieres decir tú y cómo lo vas a decir con imágenes, ¿no? Sobre todo porque no, yo en algún momento entré así como en una media obsesión de que ya, si voy a hacer documental no voy a poner ninguna palabra, ¿no? Tomando en cuenta de que mi investigación era sobre archivos periodísticos y partía desde las portadas de un diario, ¿no? Entonces, por ahí ese fue como un reto, ¿no? ¿Cómo hacer? O sea, si ya tenía la facilidad un poco de escribir con palabras o de insertar una historia con palabras, ¿cómo se podía hacer con la imagen? ¿No? Eso por un lado. Y por otro también era cómo jugar con el espectador. Eso fue algo que me quedó bastante marcado, de cómo los documentalistas, los directores, muchas veces jugaban con la ironía, ¿no? Jugaban con el sarcasmo. Entonces, te presentaba algo de una forma así como que muy sencilla, muy básica, como que, mira, qué lindo esto, pero tenía ese subtexto detrás, ¿no? Ese análisis, esa crítica a la sociedad, o eso que no podían decir directamente, ¿no? Porque vivían diferentes contextos o contextos especiales, y lo decían a través de la imagen, ¿no? Entonces, eso también, o sea, con la diferencia que yo vi, por ejemplo, ya mientras hacía el documental, hacer un reportaje visual o un reportaje audiovisual es bastante específico, ¿no? Ya sabes cuáles son tus fuentes, ya sabes que también si pones cierto tipo de música, vas a torcer el relato y vas a torcer un relato periodístico que debería tener cierto punto de objetividad, ¿no? Entonces, no puedes como que, a pesar de que eres un periodista, no puedes como que empujar tanto esa opinión que vas a generar en el espectador. En cambio, con el documental sí podías jugar un poco más con eso o podías darles las herramientas también al espectador para que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, ahí un poco como que no había límites, incluso hablando de temas históricos, ¿no? No es que no había una necesidad de presentar a la historia como se la conoce de forma súper formal, ¿no? Súper clásica o en toda la magnitud del relato oficial, sino también podías jugar con ese relato oficial y los relatos que se construyen alrededor de cierto tema. Claro, ahí yo creo que lo que entra en tensión son metodologías diferentes de trabajar, ¿no? Es decir, tú vienes del periodismo, tienes una metodología. Yo creo que lo que te permite la maestría en antropología es proponerte una metodología diferente para entrar al campo y para investigar algo, ¿no? Y creo que eso me parece súper valioso. Quizás podamos hablar eso mientras vamos hablando de tu proyecto. Cuéntanos un poco de tu proyecto. Ya nos decías que tú venías trabajando en el archivo del comercio desde tiempo antes. ¿En qué momento te das cuenta que ese trabajo previo, ese campo previo que habías hecho durante años, te podía servir para tu tema de tesis? ¿Cómo haces ese clic en ese momento y cómo comienzas a trabajar ese tema? Cuéntanos un poco. Creo que fue también en la entrevista de la postulación a la maestría. Creo que una de las preguntas o entre la... pedían un artículo muy corto. Entonces, yo escribí un poco sobre lo que había pasado o lo que yo había investigado hasta cierto punto con un video de Víctor Jara, este cantante chileno, que viene a dar una gira a Lima 2 meses antes de que lo asesinen, ¿no? Como parte del golpe de Estado en Chile.
Lo curioso que pasa con este caso es que en Chile, una vez que lo asesinan a él y ahí comienzan a destruir, hay una orden para destruir todo tipo de registro de artistas o cultura relacionada a la izquierda chilena, ¿no? Entonces, básicamente hay una masacre de libros, discos, música, todo tipo de material que pudiera estar relacionado al gobierno de la Unidad Popular. Entonces, el único, o creo que es el segundo, solamente ellos, el único registro de Víctor Jara vivo en concierto se quedó en Lima, pero no se quedó como guardado, ¿no? O sea, a partir de de que lo subieron a YouTube, ese registro se comienza a ser conocido o más conocido. Y en realidad, por poco, casi se pierde también, porque o sea, este programa fue grabado en Canal 5 y se supone que años después, en medio de un mundial, iban a reutilizar esta cinta, ¿no? De este concierto. Iban a grabar un partido de fútbol encima. Arturo Corcuera se entera de esto. Arturo Corcuera fue uno de los miembros del Instituto Nacional de Cultura de ese entonces que hace la gira con Víctor en Perú. Él se entera y dice, esto no puede pasar. Movió todo lo que pudo en cielo y tierra, rescató la cinta, conversó con Celso Garrido Leca, que ya en ese tiempo estaba en Perú, él también, el compositor peruano que había vivido en Chile también un tiempo, le avisa que la cinta está, o sea, que es la única cinta que existe y que la dé alguno, o que pueda hacerla llegar a alguno de los contactos, ¿no? De la familia o alguno de los amigos del gobierno de la Unidad Popular. Y Celso se comunica con la viuda de Víctor Jara y le entrega la cinta, ¿no? Y ahora la cinta está conservada, está protegida, es una de las que más se utiliza. Creo que incluso el año pasado han hecho una restauración a la imagen de este video, ¿no? Dura como 40 minutos, 50 minutos. Contaba esto un poco largo, porque de eso fue lo que escribí también un poco para la postulación. Y en realidad, yo no me había dado cuenta en ese momento, no era tan consciente de eso, pero conversando en esa entrevista con Maquena y con Gisela, Maquena Dulce y Gisela Canepa, que son profesoras de la maestría también, las vi bastante interesadas, ¿no? Porque de cierta forma había construido todo ese camino sin querer desde lo periodístico, pero también se terminaba por evidenciar algo que es de lo que yo también hablo en la tesis, que es la importancia del archivo y cómo marca un hito, cómo puede influir también en diferentes contextos, ¿no? De la sociedad. De repente ese video de Víctor Jara en su momento era dinamita, por más de que sea un tipo cantando canciones de amor y de problemas sociales, y ahora se convertía en la reivindicación de esa figura, ¿no? Y que ha tenido múltiples usos actualmente, ¿no? Que tiene múltiples usos actualmente. Entonces, es como que eso, que me dijeran eso o como que las bien interesadas, como que sí, o sea, tiene bastante sentido con lo que podrías hacer acá. Dije, bueno, entonces realmente por acá sí va la cosa, ¿no? Y otra cosa que, bueno, a partir de los cursos también que me ayudó, es que hay tareas o hay proyectos que se nos piden ya como alumnos de la maestría, que muchas veces uno puede decir como que, pucha, no, pero es que mi tema no tiene nada que ver, ¿no? con esto, pero podría abordarlo de otra forma, ¿no? Muchas veces como que nos cerramos, nos centramos en algo que nos pueda resultar muy práctico, pero en realidad son este tipo de ejercicios los que nos ayudan a tener esta nueva forma de ver el tema, ¿no? Hay muchos, o sea, no podría tener nada en contra de los libros, de los artículos, en contra de las tesis,
Este, pero claro, o sea, creo que también se necesita revisitar ciertos temas o revisitar ciertas relaciones complejas o no, que pudieran existir de otras formas, ¿no? Porque eso también va a aportar un nuevo camino a lo que estamos tratando de descubrir o de remover, ¿no? Creo que por ahí también va un poco la cosa. Ah, sí, y también creo que puedes llegar a otro público, ¿no? Porque si Ujú, tu investigación solamente termina en un texto académico, pues probablemente un grueso de público no lo lea, sino más un público académico, ¿no? En cambio, con otro tipo de producción, esos hallazgos los puedes compartir y llegar a otras personas, ¿no? Nos comentabas lo de Víctor Jara, que me parece súper importante, ahora que lo decías, me he acordado. ujú. Entonces, ahí tú te das cuenta de que tu chamba, de que tu trabajo previo, ese proceso de investigación, de acompañamiento, de reivindicar el archivo, era valioso, era importante. Dices, acá podría ser mi tesis, pero tú acabas haciendo una tesis sobre Velasco. ¿Cómo Ujú. llegas a Velasco? ¿Cómo llegas a estas fotos de entre el año 74 y 75 de portadas del comercio? ¿No? ¿Cómo aterrizas en eso? Sí, en realidad, como tú bien sabes, yo no tenía muy claro qué iba a hacer, ¿no? Sabía que el archivo era el camino, pero no tenía la más remota idea de qué, de qué año iba a tocar, de qué tema, de qué personaje. El archivo también del comercio tiene millones de fotos, entonces no es que uno pueda decir, ah, ya, levanto esto y ya, ¿no? Y por otro lado, ya yo cuando comienzo la maestría, había salido ya del comercio. Tenía la relación ya formada con todo el archivo y también por todos los años que había trabajado, pero no es que tenía tampoco esa facilidad de ya, levanto esto y voy a hacer esto y voy a saber que va a salir bien, ¿no? Entonces, llego en realidad al tema de Velasco de una forma un poco accidental, ¿no? Y es en realidad a través de unos comentarios que yo escuché en el archivo, cuando trabajaba en el archivo, y después de un comentario de un compañero de trabajo. Entonces, yo me acuerdo claramente que este compañero de trabajo que pasaba por la oficina, no sé por qué se puso a hablar de Velasco, y decía, ¿no? Él, de una posición muy marcada. Sí, que Velasco había sido muy malo, que les había quitado las tierras a todos sus antepasados, y que súper injusto, ¿no? Y que era lo peor, ¿no? El desastre total. Y yo pensaba como que, oye, pero la cosa no es tan así, ¿no? Yo en ese momento ya no me quería meter a discutir, porque estoy haciendo otras cosas. Pero dije, no, o sea, claro, para ti es eso, o a ti te lo han contado de esa forma, tú no lo has vivido, pero hay otras personas que sí, o sea, que no es de esa forma, ¿no? No es solamente esa parte, no es el relato no solamente tiene una parte, ¿no? Por otro lado, a raíz de ese comentario, yo me acordé también que un día recibí en el archivo, me dijeron, mira, va a llegar tales personas, son dos chicas, tienen tal vinculación y quieren revisar las fotos de las haciendas antes de Velasco. Ya, bueno, está bien, comienzo a sacar, ¿no? Había una clasificación también de haciendas, ¿no? De haciendas, de vueltas a los campesinos. Y les doy las fotos, ellas están revisando ahí, las dos eran como de mi edad en ese momento. Este, Comienzo a hacer mis cosas y una le dice a la otra, oye, qué lindo que era todo antes de Velasco, ¿no? Estaba así, ya no sabía cómo reaccionar en ese momento y así que seguía haciendo mi chamba. Y decía, claro, o sea, hay personas o hay jóvenes ahora que creen que solamente fue de cierta forma porque el papá o el abuelito o alguien se los contó. Y hay personas de las que quizás no tienen ni la más remota idea de lo que realmente sucedió o de cómo también este proceso de este gobierno cambió la vida a muchas personas, ¿no? Incluso hoy se sigue tomando el proceso del gobierno revolucionario como un hito, uno de los grandes cambios que impacta incluso nuestras vidas hasta hoy, ¿no?
Y eso en realidad a mí era una cosa de que ya, o sea, yo decía como que ya, tiene que ser Velasco. Entonces voy a ver de qué forma lo voy a agarrar, porque tampoco es que conozco muchas personas que hablen de Velasco, ¿no? Y sobre todo, en un diario como El Comercio, que fue expropiado por Velasco, ¿no? Fue uno de los últimos expropiados y claro, siempre se ha conocido, siempre el comercio ha tenido una posición frente a este tema, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago para el curso de fotografía, me parece, el taller de fotografía también de la MAP, yo no ahorita no me acuerdo cómo, pero comienzo a revisar portadas, ¿no? Entonces, ya había sacado, yo había también, bueno, para aclarar un poco, como parte del trabajo de archivo, muchas veces se recopilan las portadas o se revisan también las portadas de los años efemérides, ¿no? Ponte, hay personas que revisan de hace 20 años, de hace 30 años, 50 años, etcétera, ¿no? 25 años como para ver qué temas se puede también producir o qué notas se pueden producir para el periódico, ¿no? A mí me había tocado en ese entonces revisar los del año 1973 y 74. No, ya 74. Entonces ya cuando yo revisaba como trabajadora el año 74, veía cómo se representaba los temas relacionados al gobierno, ¿no? Y me parecía bastante llamativo, porque en ese entonces, en el 74, en el 73, el comercio apoyaba de cierta forma al gobierno, ¿no? O sea, en los primeros años del gobierno empieza en el 68, no, sí, no, Sí, sí, en sí, el sí. 68, este, los apoyaba de cierta forma, ¿no? Porque había una necesidad de cambios, pero cuando ya el gobierno comienza a cambiar su perspectiva hacia la toma de los diarios para los sectores populares o los sectores organizados, ya como el comercio comienza a decir como que, oye, yo te apoyé desde el comienzo, entonces como conmigo no te metas, ¿no? O sea, somos amigos. Y ellos nunca, o sea, siempre estuvieron un poco confiados de esa relación de ese apoyo que habían tenido. Pero al final los terminan expropiando igual que los demás, no es uno de los últimos expropiados. Entonces, para no echarme tampoco a buscar desde el 68 hasta el 75, que es donde sale Velasco, porque iba a ser imposible revisar todas las portadas, digo, ya me voy a centrar en un año, en el año en que se expropia el comercio, ¿no? Porque en realidad había revisado 74 y 75, creo que para ese trabajo. Ya luego como que voy afinando y digo ya, mejor desde cuando entra, inicia la expropiación hasta cuando sale Velasco, que es un año casi exacto, ¿no? Porque se expropia el 28 de julio del 74 y Velasco termina saliendo como el 31 de agosto del 75. Entonces dije, ya, voy a revisar las portadas, pero no voy a echarme tampoco a revisar las portadas de todos los días, ¿no? Voy a revisar las portadas donde aparezca una foto de Velasco, ¿no? Donde se le represente para ver cómo se le mostraba a él como jefe de Estado en un periódico expropiado, ¿no? Entonces, es ese primer acercamiento el que también me da la oportunidad de tratar de explorar qué de Velasco iba a hacer en ese archivo, ¿no? En ese archivo del comercio específicamente. Yo recuerdo que en algún momento me dices que tu tesis es sobre 10 fotos. No me acuerdo ahorita la cantidad Sí, de fotos. Dices, mi tesis es sobre, digamos, 10 fotos. Y para adentro, porque no creo que no te lo dije, imposible. No va a ser un documental de 10 fotos, pues, ¿no? no, Ya, sí lo dijiste. así te lo dije ya. Ok. Ok, ¿cómo comienzas a ver no solo la foto en sí o la portada, sino todo el proceso que implica la foto? Creo que eso
enriquece mucho tu aproximación y cómo comienzan a aparecer estos personajes con diferentes visiones de ese periodo y qué es lo que queda detrás, ¿no? Cuando se apaga el micrófono y qué es lo que sí logra salir. Creo que eso es muy rico, ¿no? En todo este proceso que has hecho. Ujú. Sí, o sea, en realidad esas 10 fotos de las que te comenté, que eran, claro, eran 10 o 12 fotos, creo. Eran las fotos en las que había salido Velasco en esas portadas, ¿no? En esa selección era como que de este universo de portadas solamente habían sido 10 fotos en las que Velasco había salido, ¿no? Entonces por eso era como que no, sí, tiene que ser de las 10. Y sobre todo también porque en ese momento fue un año bien complicado para el gobernante, ¿no? Velasco como gobernante, ya su salud estaba súper mellada, ya se le había amputado la pierna, entonces él estaba tratando de mantener el control o el poder también político entre los militares, ya no solamente como gobernante, sino como persona. Y estas fotos yo creo que mostraban un poco eso, ¿no? Cómo encaletar, entre comillas, que ya era una persona con una salud debilitada y que de cierta forma ya habían otros grupos en el mismo gobierno que trataban de que no siguiera de la forma de la que estaba siguiendo, ¿no? De esto también habla Antonio Zapata en su libro de Velasco. Este, ya con esa curiosidad, o sea, porque yo también decía, ¿no? Esta foto de esta portada ha llegado a la portada como parte de una comisión, ¿no? Entonces, hay otras fotos que no se han visto, que no se ven en la portada, o que nadie más ha visto, y que podrían estar en el archivo. Entonces, yo hasta ahorita siempre me río porque he hecho todo un camino así como que hacia atrás, un salto hacia atrás, un salto hacia atrás, que ha sido largo, pero bastante interesante. Me encantó también hacer eso, que fue ya, decía, tengo las fechas, entonces tengo que revisar las comisiones de los días anteriores. Saqué todos los, este, las fotos en blanco y negro que ya están clasificadas, que están catalogadas ya por el equipo del archivo, y comencé a revisar foto por foto. Eran al final como 300 fotos, ahorita no recuerdo muy bien el número, más de 300 fotos, de las que cada una revisaba fecha por fecha y las fechas que coincidieran las separaba. Entonces, muchas veces ahí se habían quedado también las fotos de la selección previa, ¿no? Entonces, como parte del proceso también de la edición del mismo diario de ese entonces, a veces seleccionaban 2, 3 fotos y solamente quedaba una, o si quedaba una completa, recortaban cierta parte, ¿no? Entonces, justo a mí me interesó bastante ver qué es lo que había quedado fuera de esos márgenes, ¿no? Si no encontraba, o sea, ya al ver que había agotado todas las posibilidades con las fotos ya impresas de blanco y negro, consulté también a los compañeros del archivo, ya, tengo que seguir retrocediendo, ¿no? ¿Cómo puedo seguir retrocediendo? Y me dijeron, mira, hay unas cajas que todavía no han sido, o sea, por la cantidad no han sido procesadas, ¿no? Porque son miles de negativos, si es que no son millones, este, no han sido procesados aún, hay algunas que sí han sido trabajadas, puedes buscar con las fechas, ¿no? Y a través de los sistemas que ya tienen ellos que han venido trabajando y construyendo a lo largo de todos estos años, y a través de estos otros materiales que no han sido realizados aún por la cantidad, comencé a levantar hojas de negativos, hojas de negativos, hojas de negativos, y curiosamente no existían hojas de negativos del año 74-75. Había del 72, del 73, encontré cosas súper interesantes, hasta del 80 ya, pero no había ese año. Entonces algo que también me comentaban era que como se dirigió el diario por esos años, hubo mucha filtración de materiales, ¿no? Entonces era muy probable que o los fotógrafos o las personas, los mismos periodistas, se hubieran llevado algún recuerdo, ¿no? Entonces por eso no existían ciertos materiales. Ya al ver que no tenía nada en las hojas de contacto, retrocedí otro paso más a los negativos, ¿no? Y esto es material no revisado. Y ahí sí es como que probar un poco a la suerte y afinar bastante el ojo.
porque no está, o sea, no hay una división. Por ejemplo, ahora en Google podrías escribir un año, un día y un tipo de tema y te va a aparecer un tipo de tema. Y en ese momento no pasaba eso, ¿no? Los periodistas tampoco tenían tan inserto en ellos esa valoración de, vamos a ordenar esto para que quede para después o porque nos va a servir después. No existía eso por la rapidez también en la que vivían, en la que hacían sus comisiones, ¿no? Entonces, muchas veces los fotógrafos tomaban, iban a diferentes comisiones, iban a cubrir diferentes temas y los revelaban y quedaban en un sobre a las justas con fecha, ¿no? A las justas por ahí que si se acordaban de poner su nombre, lo ponían. Entonces, como que un tanto a ciegas, comienzo a revisar ese material y ahí también encuentro material bastante interesante sobre Velasco, ¿no? Que ya no solo era el digitalizado, el guardado oficialmente por el equipo del Archivo del Comercio, es el que se utiliza más hasta ahora, más entre comillas, porque tampoco es que hablen mucho de este tema, sino que encuentra esas fotos que no habían quedado para la difusión pública de esos años y que eran fotos que tampoco nadie había visto, ¿no? Y que reflejaba un poco esa intención del fotógrafo, del periodista, por cómo representar al gobernante de aquel entonces, ¿no? Entonces, nosotros sabemos también que los fotógrafos pueden jugar mucho con las imágenes, ¿no? El instante decisivo, como decía Cartier-Bresson, si no me equivoco. Pero también en ese instante decisivo, uno como fotógrafo, como periodista, puede insertar o tratar de, no sé si manipular hasta ahora, pero puedes construir también un relato a partir de lo que estás viendo que puede ser real o no, ¿no? Entonces, eso pasaba un poco también, o sea, había ya de los trabajadores en ese entonces del comercio, había hasta cierta parte de admiración por el gobierno, ¿no? Y ya con eso, o sea, viendo ya un poco eso, era como que es momento, ya también por recomendación, por ahí de los compañeros, es momento de ver si los fotógrafos de esta época quisieran hablar de esto, ¿no? Si los periodistas de esta época quisieran hablar de esto. Y en medio de la investigación también encuentro a Mario Fernández, que es un reconocido periodista deportivo, es uno, es uno de los periodistas más emblemáticos también en el comercio por la antigüedad que él tiene por todos los años y la experiencia de trabajo. Entonces, él también era un aficionado del archivo. Él muchas veces bajaba, porque sabía qué es lo que había ocurrido hace 20, 30 años, iba al archivo a buscar sus temas, a conversar. Y en una de de esos días de exploración que yo tenía en el archivo, lo encontré a él y le pregunté, ¿no? Oye, tú ya estabas aquí, ya trabajabas, creo, en el comercio cuando pasó lo de la extradición y me dijo, uy, sí, ya, yo te cuento todo. Entonces comenzamos a conversar con él y le pregunté más nombres a él y me dio todos los nombres. Entonces, a través de Mario, que fue una persona clave también en la parte de los testimonios, encuentro a varios periodistas, ¿no? Claro, ahora lo curioso con los periodistas es que a pesar de que él me dio la facilidad, no me dio los números, me dio los contactos, cada vez que los llamaba, muchos me decían que no querían hablar de esa época. Entonces, ya eso fue otra revelación, ¿no? Además del trabajo, de lo que había encontrado en el archivo, de la exploración así paciente y a ciegas casi, encontrar esos testimonios, encontrar que ellos me dijeran que no querían hablar de eso, que no querían acordarse, porque hay algunos que claramente me decían, no quiero acordarme de ese tema. Pero ha sido es parte de tu vida, ¿no? No quiero, ahorita no. Voy a pensarlo, señorita, voy a acordarme. Y esa otra palabra clave que fue para mí, ¿no? Voy a tratar de acordarme qué pasó en ese entonces y te aviso. Y habían otros también que sí me decían como que ya, sí, vamos, o sea, como Mario mismo, que sí, ya vamos, conversamos, ¿no? Entonces estaba entre esas dos partes, ¿no? Entre que los que no querían acordarse, o los que no se acordaban ya también por la edad,
y los que sí querían acordarse, pero de repente no tenían todas las herramientas para hacerlo, ¿no? O por otro lado, o sea, ya también construyendo este relato de las voces, este, los que manejaban la historia oficial, que en este caso era el comercio, ¿no? Cómo manejaba la familia también su relato oficial, cómo sigue manejando hasta ahora también ese relato. Y la elección también de ellos de no hablar de ese tema, o sea, de simplemente omitir ese tema, ¿no? Entonces ya habían como que estas ausencias en los testimonios, o estas elecciones de las ausencias, que en realidad es parte de la construcción general de las memorias, ¿no? Están los que quieren hablar, los que no quieren hablar, o los que hablan desde lo que se acuerdan, o desde sus perspectivas, ¿no? De cómo fue también, qué tan importante fue para ellos también construir su sindicato, porque construyeron su sindicato en ese gobierno, y luego cómo ellos ven también frustrados sus ideales, ¿no? Entonces ya era una combinación, cada vez se iba complejizando más el tema y se ponía más interesante. Claro, nos cuentas un montón de data, que es la que has Sí. obtenido a partir del trabajo de campo, de estar además muchos años vinculados al comercio, cómo comienzas a explorar y comienzas a encontrar más información y más información. Y claro, a eso le sumas toda la bibliografía que leíste, ¿no? Ok, tienes toda esa data, ¿cómo lo conviertes en un producto audiovisual? ¿Cómo es ese proceso creativo? Es decir, porque tú agarras y dices, la portada de un periódico, ya, una imagen fija, ¿no? Ah, ya hay un testimonio, entonces pongo el audio sobre la portada del periódico. Pero ¿qué más? Es decir, ¿cómo comienzas a construir esta tesis? Realmente ha sido sumamente difícil porque no, o sea, entre todo el tiempo que también me di cuenta que tenía que darle a esa exploración paciente en el archivo, tenía que ver cómo iba a construir ese documental, ¿no? Y yo sí, desde el inicio, como tú bien sabes, no quería que sea esto de, la persona habla, vemos la foto y ya, ¿no? O sea, no quería que sea ese relato del busto parlante un poco, ¿no? Entonces, y claro, yo decía también, ¿por qué me he metido a hacer esto si no tengo ni la más remota idea de cómo voy a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ahí fue clave meterme justamente a hacer esa exploración paciente de archivo, ¿no? Porque yo lo que en algún momento pensé por tiempo, porque claro, yo ya no trabajaba en el comercio, tenía otro trabajo, tenía que ir a las clases a la MAP. Este, tiempo era algo que a mí me faltaba, ¿no? Y tampoco es que tuviera, o sea, a pesar de que yo había pedido permiso a la editora del archivo, no es que tampoco yo podía ir cualquier día, no habían horarios que cumplir. Creo que hacer esa exploración me ayudó a mí para ver cómo iba a construir esas imágenes, ¿no? Entonces, ahí también comencé a hacer unos pequeños experimentos sobre, entre todo este debate de cómo se acuerda la gente, cómo deciden no acordarse, cómo no quiere hablar. Hice unos pequeños, unas pequeñísimas secuencias para el seminario de tesis. Y claro, yo creo que ahí también era como que la idea de, a partir de los documentales que también habíamos visto en culturas, en imágenes, cómo iba a jugar con eso, con esas múltiples memorias que me habían prestado, ¿no? Que me habían prestado estas personas. Para mí, realmente, o sea, yo ahorita, y no sé cómo expresarlo tampoco, este, ha sido sumamente difícil llegar a extraer del texto, llegar a la imagen, ¿no? Y llegar a una imagen secuenciada, porque tampoco es o sea, no quería jugar con la foto como un momento congelado y permanente, ¿no? Sino quería como que mostrar que en realidad la foto también tiene su propio discurso, su propio relato, y cómo una foto puede conversar con las demás, ¿no? Que no son del mismo autor incluso. Entonces,
ahí experimenté algunos cortitos. No, o sea, sinceramente yo no creo que sea muy recomendable eso. De repente a algunas personas sí les funciona. Yo intenté hacer un guión y no pude hacerlo. O sea, simplemente no pude, no sabía, o sea, no es que no supiera, porque ya conocí este tema de las escaletas, los guiones literales, etcétera, pero no sabía cómo hacer esa entrada al tema, ¿no? No tenía idea de cómo, de cómo llegar a eso. Lo que a mí me ayudó bastante también fue la transcripción de las entrevistas con las personas, ¿no? Con todos los entrevistados que tuve, que han sido alrededor de 10, creo. Y fuera de otras conversaciones que tuve con personas vinculadas a esto, ¿no? Y en realidad eso también, claro, a partir de esas transcripciones elegía palabras clave o elegía frases que yo decía, esto sí o sí debe entrar como para que converse en oposición, entre comillas, con este otro que dice esta otra persona, ¿no? Ya, entonces ya tenía como que los audios, ya decía así, entro así como que cronológicamente, y luego decía, no, mejor no cronológicamente porque va a ser demasiado largo, va a ser un desastre. Y en ese proceso también entre que ya elegía, ya armaba ciertas secuencias, ya construía también por recomendación tuya, que me dijiste, oye, necesitas también ordenarte un poco y buscar el apoyo de una editora, ¿no? De un editor. Y ahí llega Viola Baroto también, ¿no? Entonces, ya con su sensibilidad, con su experiencia que ella tenía, yo contándole ya todo, porque claro, yo lo que tenía era ideas en la cabeza, pero no tenía ningún guión hecho, ¿no? Parte de las conversaciones que habíamos tenido era, escribe algo sobre lo que te gustaría mostrar en el documental, ¿no? Entonces escribí un texto como de tres páginas. Ahorita lo titulé, está en la tesis, y ahorita he perdido el nombre. Y en realidad cuenta un poco eso, ¿no? De cómo las memorias se van oponiendo y cómo a mí, como persona joven que no tiene nada que ver con el tema, me ha llegado cierta información y yo he ido descubriendo que no ha sido necesariamente de esa forma, ¿no? Y cómo ahora también nosotros nos vamos dando cuenta de que no ha sido así, de que el mismo proceso ha tenido sus propios confrontamientos, ¿no? Sus propias confrontaciones. Entonces, a partir de ese texto ya se completa toda la secuencia final del documental. Y como ya le he dicho hace un rato, ¿no? Hace bastante rato quizá, cómo quería también que las imágenes no dijeran eso, o que poner en oposición a la imagen, al relato, a lo que incluso yo decía, a mi posición, y cómo también mi posición se veía ahí, ¿no? Y algo que también me acuerdo que conversamos contigo fue que yo siempre me oponía, era como, ya, ¿y cómo vas a aparecer tú? Decía, no, pero yo no quiero aparecer, o sea, yo solamente registro, recopilo, y eso es lo que yo le decía a todos los entrevistados, ¿no? A mí, yo puedo tener la posición que tenga, coincide con varios en posiciones políticas, pero yo no voy a hacerlo de esa forma, ¿no? Yo no quiero mostrarlo así. Y también llega eso de la posición en el documental, y decían, yo no quiero aparecer, o sea, yo no soy nadie, ¿no? Como aparecer. Y al final lo que sí, a lo que sí llegamos, a las grabaciones que también yo hago en el archivo, era cómo también registraba yo, o cómo entraba en ese proceso, ¿no? O por qué entraba en ese proceso. Y es así también que se construye también la película, ¿no? Como una periodista, que no tiene nada que ver con el tema, que no tiene nada que ver con nadie, se mete a este tema a explorarlo de esta forma, ¿no? Entonces, por eso es que también es un poco ese descubrimiento, ¿no? 50 años después, cómo se va entre esta maraña de polvo y olvido y decisiones por olvidar, aparece también este tema, ¿no? Me parece interesante que digas que no has tenido guión, pero escuchándote siento que has tenido un guión
pero un guión alternativo, ¿no? Es decir, no el clásico guión que te enseñan en donde tienes que poner escena 1, pasa esto, no se dice esto. Pero creo que parte de tu proceso de creación, y creo que parte del proceso de creación en general de todos, es encontrar nuestra manera de ordenarnos, de articular las ideas, ¿no? Es decir, en tu caso específico, y cada proyecto tiene su forma de hacerlo. Si en tu caso Ujú, específico creo que ha sido muy importante estas entrevistas previas que tenías, que te han servido de base para estructurar algo, y sobre esa estructura, más el diálogo de otra persona del equipo, se comienza a articular algo, ¿no? Y como ella te propone, escribe algo, y de eso escrito es que surge de alguna manera esta estructura, que sería un guión alternativo, si no es un ujú. guión, y es lo que te marca la pauta, porque sí necesitamos una pauta, porque si no, ¿sobre qué construimos? ¿No? Y como dice Guzmán siempre, al final la película se termina de escribir en la isla de edición, ¿no? Y creo que ese proceso también que has tenido y cómo aceptas en algún momento que tu presencia también es importante, es valioso, porque creo que enriquece, y los que no hemos vivido ese proceso nos podemos identificar con esa experiencia tuya, ¿no? De explorar, de preguntar, de saber, ¿no? Eh, ya estamos un poco sobre la hora. No sé si quisieras comentar algo antes de despedirnos. Recordarles a todos que un general en el archivo se encuentra disponible para su visionado en la página web del Festival de Creación PUC. Y no sé, Pamela, si quieres comentar algo de la película, contar las repercusiones que ha tenido, dónde se ha visto, o qué feedback has tenido del proceso. No sé si para ir despidiéndonos. Sí, bueno, la película fue seleccionada para el Transcinema 2020, del año pasado. Parece que hubiera pasado como 3 años, ¿no? De Pero acuerdo. fue en enero, creo. Bueno, luego lo que se ha hecho es tratar de postularla a todo lo que se ha podido, así que por ahí vamos probando. Algo también que ha pasado con la película, y esto ya cuando he tenido ya el documental, la secuencia final casi hecha, fue que una de las personas del comercio decidió no incluir su testimonio, porque coincidió también, que me decía que no, coincidió con el estreno de La Revolución y la Tierra, ¿no? Y La Revolución y la Tierra sacó bastante pica en su momento, ¿no? O sea, en el momento del estreno sacó bastante pica. Hasta ahora creo que lo sigue haciendo. Este, y claro, eso en realidad a mí me pareció súper llamativo, ¿no? En el momento final, a pesar de que su testimonio era un testimonio bastante sensible sobre el proceso, porque es una persona joven también, me dijo que prefirió no incluirlo, ¿no? Y en realidad lo que yo hice también cuando salió en el Transcinema fue escribirle a los periodistas, a los testimonios, se me habían prestado en ese momento, ¿no? A mí, yo realmente ahorita, no sé si realmente lo vio, y espero que sí, una de las personas que son parte de las voces oficiales y que en algún momento incluso me dijo como que, oye, tú estás haciendo esto porque eres de izquierda, ¿no? Me escribió un correo y me dijo, lo he visto, está muy lindo, me ha gustado. Y en realidad eso fue para mí algo bastante llamativo, ¿no? Y lo que me interesa a mí también es saber cómo están consumiendo las personas este documental, ¿no? Ya creo que a través tuyo también he conocido algunas de esas perspectivas. Me ha parecido realmente interesante. He conversado también con otras personas y en realidad eso es lo que un poco ahora me interesa saber, ¿no? Entonces, si es que por ahí alguien más la ve y me puede escribir normal, me cuentan y ya, chévere. Y sí, en realidad eso ahora es lo que me interesa saber, ¿no? Cómo también esto que ha nacido a partir de un texto, de una investigación formal, se está consumiendo. Perdón, Pamela, justo conectando lo que hablamos al inicio, ¿no? Es interesante cómo podemos mapear que hay una puesta en valor o una actualización de lo que ha sucedido hace 50 años, cómo se está produciendo, cómo se está escribiendo alrededor de ese tema, cómo la coyuntura político-social del momento también
inevitablemente nos hace encontrar nexos, ¿no? Yo mismo, ya lo sabes, estoy también trabajando en un proyecto documental de investigación vinculado a esos años, ¿no? A partir del documental Agripino, y la conexión también con el gobierno de Velasco, la reforma agraria, ¿no? Entonces, se está viviendo un momento coyuntural muy importante, ¿no? De revisión de aquellos años, y yo siento que es muy importante tu documental, porque es un aporte que demuestra ese encuentro entre creación e investigación, ¿no? Cómo se puede lograr profundizar y no quedarnos solamente en simples entrevistas, y cómo a través del lenguaje cinematográfico, de la foto, de ir más allá de un titular, ¿no? Conocer y explorar otras formas de representación, parte de una historia que es poco conocida por las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, agradecerte, muchas gracias Pamela por compartir y conversar sobre su proceso de creación y acercamiento al documental, y quedamos así, hasta otra. Muchas gracias a todos por acompañarnos y no se olviden de ver el documental de Pamela, Un general en el archivo. Adiós.